vamos a ir entrando ya en materia y hablando de, pues, de los temas que nos traen hoy aquí, y por eso pues aquí conmigo está Susana Gisbert, que es delegada fiscal de delitos de odio y además es escritora y bueno, tiene muchos años de experiencia en el campo y nos va a dar pues algunas claves. Cuando quieras, Susana. ¿Así me oís, no? No, dale. Vale, ya, ahora sí. Bueno, pues nada, hola otra vez. Como he dicho cuando me he presentado, yo soy la fiscal delegada de delitos de odio en la Fiscalía Provincial de Valencia y mi trabajo en realidad empieza cuando todo ha fracasado, ¿no? Yo siempre digo que mi trabajo es gestionar el fracaso. Cuando no hemos sabido comportarnos en la tolerancia y en la igualdad es cuando se cometen los delitos de odio y cuando tenemos que entrar. Es un trabajo tan paradójico que me encanta hacerlo, pero me gustaría más todavía no hacerlo y tener que entrar en otra vía. Pero bueno, hay que admitir que aunque muchas veces hayamos echado las campanas al vuelo pensando que somos una sociedad muy tolerante, esto no es así, no hay más que meterse cualquier día en fiscalía, en los juzgados y ver lo que pasa, y eso que nos enfrentamos con el mayor, yo creo que el mayor problema de los delitos de odio no son las denuncias, son las no denuncias. La situación de infradenuncia es gravísima y yo siempre hago la comparación, yo he trabajado y sigo trabajando también con el tema de la violencia de género y si en violencia de género se dice que la falta de denuncia es un problema importante y estamos hablando de que solo se denuncian entre un 20 y un 30% de los delitos que se cometen en materia de delitos de odio, estamos hablando de que solo se denuncian entre un 3 y un 10% de los que se cometen, o sea, la mitad. Es gravísimo, ¿no? Es gravísimo y creo que ahí está el problema. El problema cuando hablamos de personas migrantes es especialmente grave porque pese a ser uno de los colectivos más discriminados, es muy difícil convencerles para poner denuncia. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el fantasma de si no tienen papeles, de lo que pasa, de que emerja esa situación, es enorme. Tú no puedes convencer a una persona que ha sido humillada, apalizada, lo que sea, para que denuncie si tiene el riesgo de que le expulsen. Y esto a día de hoy no se ha solucionado. Esto a día de hoy, yo por ejemplo en las memorias de Fiscalía, y me consta que muchos compañeros desde otras provincias también, siempre pedimos que el estatuto de las víctimas de delitos de odio sea equiparable al estatuto de las víctimas de violencia de género en ese sentido. No, si una mujer víctima de violencia de género denuncia, no le van a expulsar, aunque sea ilegal. De hecho, se le va a ayudar a legalizar su situación en España. Y esto no sucede en materia de delitos de odio, de ninguna de las modalidades de delitos de odio. Y yo creo que esto es una de las cosas importantes contra las que hemos de luchar día a día, ¿no? Porque es difícil convencer a nadie para que denuncie. Luego, bueno, pues en otros colectivos hay otros problemas también a la hora de denunciar. Pensemos en la aporofobia. Una persona que está en una situación de indigencia más absoluta, pues no va a pensar como una cosa entre sus ideas que ir a denunciar a la Fiscalía o a los juzgados. Y luego respecto de la migración yo quería destacar dos cosas. En primer lugar, que la discriminación, lo estábamos hablando en el café, que la discriminación a las personas migrantes está muy relacionada con la aporofobia. Cuando una persona viene de fuera pero es jugador de fútbol y gana un dineral, puede ser del color, del medio, de donde sea, que no se le discrimina y sin embargo se discrimina y además se le llama por su nombre. Cuando viene un menor no acompañado, no se le despersonaliza, se le llama mena y además se utilizan las fake news para imputarle delitos o para imputar la sospecha de la población sobre ellos. Y contra esto es contra lo que luchamos. La verdad es que la Fiscalía de Delitos de Odio es de las fiscalías especializadas la más moderna. Solo existe desde hace unos pocos años. Empezaron medio ambiente, seguridad vial, pero violencia de género y bueno, pues estamos ahí intentando darle la máxima importancia. Afortunadamente la Ley de Igualdad de Trato nos ha mejorado mucho las cosas porque, bueno, aparte de tener el tema de las penas, tenemos siempre las sanciones administrativas, que son ese punto intermedio de esas cosas que no son tanto como son delito, y además refuerza la posición de las fiscalías de delitos de odio
en todo el territorio nacional. Con lo cual, pues bueno, antes éramos un poco de segunda división y ahora hemos pasado a división de honor, y ahora lo que tenemos es que jugarnos, ¿no?, el permanecer en la categoría. Y perdonar el símil futbolístico, no soy nada futbolera, pero me ha salido así porque al fin y al cabo parece que es lo que la gente oye. Y bueno, pues yo eso es lo que en esencia quería contar. Creo que herramientas como las que se están trabajando aquí, lo que hacen precisamente es evitar que luego me vengan a mí. Como decía, no quiero ahorrarme trabajo, pero sí que me gustaría que no hubiera tantos asuntos. Y sobre todo, lo que también me gustaría es que de alguna manera entre todos y entre todas aprendamos a concienciar a la sociedad, a quienes son víctimas de delitos de odio y a quienes no son, a quienes pertenecen a colectivos vulnerables y a quienes no pertenecen, que estos delitos son perseguibles de oficio, son de la máxima reprochabilidad y hay que denunciarlos. Ya nos ocuparemos de intentar proteger en la medida de lo posible a las víctimas, porque bueno, el Ministerio Fiscal sabéis que además de acusar, que es lo que se ve en las películas, tenemos encomendada la protección de las personas vulnerables y de las víctimas, en este caso en una doble perspectiva, porque protegemos a los menores, la labor de la Fiscalía en menores es fundamental, y protegemos a las personas vulnerables y víctimas de delitos. Así que esto es yo que así en 4 fogonazos rápidos os quería contar. Y bueno, pues luego si queréis ya seguiremos interviniendo, me preguntáis o hacemos lo que os parezca. Justo Susana, aprovecho y pregunto, ¿no? Porque muchas veces Es que hay una que... Vale, será que el teléfono, ¿no? Sí. Vale, ya está. Hola. ¿Alguien tiene micro? ¿Alguien no tiene micro encendido? ¿No? Seguro. Un verde. Sí, lo que quería decir, quería preguntarte, ¿dónde debemos incidir o dónde debemos poner el foco de la incidencia, ¿no? Porque es verdad, tenemos el Ministerio Fiscal, la norma, ahí sí, estamos ante un trabajo que, bueno, hay otros trabajos más o menos en ese sentido, pero tengo la impresión de que hay algo que prima, no sé qué es, pero hay algo que prima por encima de lo que podamos hacer, hay algo por encima de todo eso que no está cambiando, ¿no? Que no está cambiando. Y señalo, por ejemplo, a la institución, a la autoridad, a las instituciones, el trabajo de los medios de comunicación, cierta normativa que creo que todos conocemos y diríamos, vamos, propios de ella. O sea, si todo eso no cambia, tengo la impresión de que ya podemos sentarnos cuantas veces queramos y elaborar no sé cuántas guías. No es que no hagamos nada, algo haremos, pero esos aspectos fundamentales que no sé si podemos cambiarlos si la autoridad, si la institución no se pone en esta parte. Pues mira, a ver, yo te voy a responder en 2 vías. Una, la vía social, que nos compete a todos. Tenemos que transmitir el mensaje y que asumir el mensaje, que no hay por qué aguantar nada. Y esto parece una tontería, pero es que muchas veces, es que bueno, un insulto, no te pongas así, es que no, o sea, no hay por qué aguantar absolutamente nada. Hay que cortarlo todo de raíz. Todo el mundo hemos estado en chats donde alguien hace un chiste racista, homófobo, tal, y si lo contestas, parece que seas la amargada, pues sí, lo contestas. Esas cosas hay que cortarlas, porque luego si no, es que parece que no acabamos, ¿no?, con esos estereotipos. Como sociedad tenemos que asumir que estos son, no todo es delito, pero hay muchos delitos de odio que son perseguibles de oficio, y que además que no pasa nada, que si vienen y no son delitos, ya lo diré yo, no tienen que hacer. Es igual que uno no tiene que pensar que está rompiéndose, que lo que tiene es una pierna rota para ir a urgencias. Pues va a urgencias, le hacen la radiografía y está rota o no está rota. Esto es lo mismo. Y luego, otra cosa que iba a decir, por si no la sabéis, y yo creo que es
un auditorio muy útil para esto. Cuando conozcáis delitos de odio, denunciad en fiscalía antes que en los juzgados. ¿Por qué? Porque en los juzgados no hay especialidad. Porque si ven unas lesiones es muy fácil que se queden con las lesiones y se olviden de que las lesiones se cometieron por eso. Y porque si se cometieron por eso, a mí como fiscal me es mucho más difícil rescatarlo y llevarlo que si es al revés, que sea yo la que lo envío al juzgado. Y luego también por otra cosa fundamental, la policía, cuando se denuncia a la policía los hechos que no tienen autor no los lleva al juzgado porque la ley se lo permite. Pero esos hechos no salen a la luz y no tienen estadísticas. Entonces, aunque los denunciéis en policía y no tengan autor, venid a fiscalía porque nosotros sí abriremos unas diligencias, aunque luego las tengamos que archivar por autor desconocido. Pero si en vez de 2 delitos, que son los que tienen autor, hay 15 porque 8 no tienen, que por lo menos en las estadísticas pongamos tenerlo para que nos den medios, para que nos den importancia y para que no digan que no existe. Respecto a lo que... Perdonad, al parecer el problema son los móviles. Que ponerlos en silencio. Bueno, Yo no tengo el silencio, pero lo voy a guardar aquí porque igual está... Yo también lo tengo. Fuera móviles. Teléfonos. hola. No, si yo ya no. Yo lo que quería decir, añadiendo lo que ha comentado, nosotros en nuestro recurso que trabajamos con niñas y niños y adolescentes, y como claro, tenemos un gran equipo de educadores y educadoras, uno de los trabajos como directora es un poco no normalizar cualquier acción que sea violenta, pero no es necesario llegar a mucho. Por ejemplo, nosotros en Fiscalía de Menores hay un trabajo en red, bueno, lo primero, por supuestísimo, trabajar en red y que no sea la persona que tú atiendas sea solo, entre comillas, un problema para ti, que no que sea un problema, es una oportunidad para toda la red. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos cada uno? Es importante ante cualquier manifestación de cualquier tipo de odio, de violencia, que nosotros como educadores no somos los que tenemos que arbitrar, juzgar o tomar cualquier decisión respecto a eso, elevarlo a fiscalía, ¿no? Porque para nosotros son nuestros garantes de que se conviva en un espacio de no violencia y donde se respeten a todas las personas. Sí, donde se respeten un poco a los niños y a las niñas y a toda la comunidad en la que estamos. Y para nosotros la figura de la Fiscalía de Menores es un ente o una entidad donde nos da respaldo y un poco advierte de esa situación que se ha producido. No esperar a que la cosa vaya a más. En el momento que hay alguna conducta, como yo como directora tengo una normativa interna en mi recurso, pero por supuesto hay algo que yo no puedo juzgar porque considero que quizás el tono en el que se ha empleado es más elevado o hay una agresión verbal hacia otra personita o cualquier la pongo a disposición de esa fiscalía para que se tomen medidas. Que sale con cualquier cosa que pueda el fiscal, ya no es apoyarme a mí, es simplemente que ha sucedido esto y me gustaría que se tomaran medidas respecto a ese hecho, pero sin ningún afán en que vaya a más, simplemente a que alguien que es ajeno a nuestra institución tenga que ser el que valide, el que tenga que tomar la medida, porque no me corresponde. Y eso funciona y no llega a más, porque hay una advertencia externa que no tiene nada que ver con el día a día con ellos y tú no eres el que tiene que tomar la medida. Y eso, muchas personas cuando lo dices, ay, es que ahora tengo que ir, ya, pero es un esfuerzo que nos merece la pena, porque nosotros somos educadores, no somos jueces, no somos los que tenemos que decir si esto es bueno o malo. Yo considero que hay muchas cosas, pero no se emplean lo suficiente y se espera siempre a que hay algo mayor, ¿no? Que para tener como algo más. Entonces creo que no hay que esperar a eso, para que es una forma de implicar, ¿no? A más agentes, y los niños y niñas lo primero que se hace es explicarles lo que nos rodea, ¿no? Y de quién depende, dónde estamos, quién es la consellería, quién es la fiscalía, por qué está la policía, es decir, todo eso darles a conocer y que cualquier cuestión que esté fuera de nuestro margen va a ir a esas instituciones. Entonces
el poder usarlos con mayor frecuencia, no solo cuando hay un marrón muy grave. No sé si me... Jo ahir, en l'experiència que també tenim nosaltres, no? En l'acompanyament a adolescents i a joves, estic d'acord amb el que dius, però crec que per part de Fiscalia n'hi ha un tema que és molt important, perquè nosaltres, quan s'han donat, els joves no volen acudir. La Fiscalia no van denunciar, com tu ben bé has dit, no? Que les xifres són alarmants, però per què? Perquè ho veuen com una institució aliena a ells i a elles. Sobretot els joves migrants, moltes vegades l'entitat pública no els tracta bé. Quan van a la policia a denunciar, quan van a qualsevol entitat, inclús al padró, es troben una institució que és aliena a ells i a elles. I aleshores, clar, a nosaltres ens ha passat mil vegades de veure alguna conducta racista, alguna conducta fora de la norma, i un xaval o xavala sentar-nos, explicar-li la necessitat de denunciar per llistats, per tipus d'estadístiques, i ells diuen, jo amb tots els problemes que tinc no en vull un més. Aleshores, crec que és necessari, si volem que això es transforme, que en aquest cas la institució, que és qui té poder, qui té mitjans, siga més amable, s'aprope. Visites, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada 2 meses o así, cuando me cambia el grupo, en la consellería viene Fiscalía, hacemos visitas, vienen, es decir, que ellos están también con nosotros. Nosotros vemos un poco, yo necesito que esté todo el mundo implicado y se les da a conocer, y tenemos un fiscal, depende de cada zona de donde procedan los niños y niñas, les invitamos a los consejos de centro, por ejemplo, siempre hay alguien de cualquier administración externa que se le invita a que conozca a los niños y niñas para que ellos vean, ellos hasta que no ven a la persona, no, por ejemplo, eso es como con el técnico que lleva el caso del joven, ¿no? Siempre nos ven a nosotros como los máximos responsables de todo lo que ocurre. Pues bueno, yo hasta que no invité a los técnicos de cada caso para que conocieran a su niño y el niño viera que consellería no es consellería, es esta persona que recoge toda la información que te aporto, eso ayudó mucho. Es invitarles nosotros, y no van, pues que vengan, ya les invito. O hacemos algo para que le pongan cara y que vean que eso existe, que es real. Però que... A veure, jo el que te dic és que la Fiscalia de Menors és una cosa, la Fiscalia de ODI, i estem relacionades, però la Fiscalia de ODI, que és la que estic jo, no? La que soc la coordinadora, el que estem fent és una tasca de donar-nos a conèixer i precisament de dir això, no? Que la gent que patisca un delicte d'odi que vinga directament a Fiscalia, que no fa falta que vagi abans a la policia, perquè nosaltres estem especialitzades, no és que els jutges el facin pitjor, però si no tenen especialitat caurà en qualsevol jutjat que no tinga en compte la seva problemàtica. I la veritat és que a poc es va coneixent a les entitats, a les persones relacionades, a les organitzacions, però sí que és una tasca de donar-nos a conèixer. Jo la veritat és que a més jo tinc molta relació amb els mitjans de comunicació i jo sempre que puc i sempre que me'l demanen vaig als mitjans i el conte, no? I això, no? D'això se trata, d'aquestes iniciatives, no? De conèixer-nos. A ver, hay obligación que haya sección de delitos de odio en todas las fiscalías de España, sobre todo a raíz de la ley de igualdad de trato. Lo que pasa es que, bueno, pues no puedes comparar... ¿Se me oye? No puedes comparar, pues a lo mejor en Teruel, que el fiscal de delitos de odio, pues si son 5 fiscales, llevará odio, llevará medio ambiente, llevará yo que sé qué, ¿no? Que en un sitio como Valencia, o Madrid o Barcelona, que hay una sección, por ejemplo, la sección de Barcelona es muy fuerte, es la pionera y es muy fuerte. La de Valencia pues estamos trabajando, es una sección, pero ahora hay obligación, y además la ley prevé que haya también en la comunidad autónoma. De momento no lo han implementado, pero bueno, yo esas cosas las pido en todas las... igual que pido más medios, más gente y tal. Ahora mismo estamos, aparte de yo misma, tengo a 3 compañeros en Valencia Capital, uno en Alcira y uno en Gandía. Aparte de los de Castellón y Alicante, que eso ya no es mi competencia. 1, 2. Gabriela, es que hay varias manos. Por eso te digo, reparte el turno de cada que Exacto.
Desde ahí que tienes visión general, empiezas anotando y ves repartiendo el turno de palabra, por favor. Vamos así en este orden, si queréis. El imán. Vale, muchas gracias, Susana. Mi pregunta es... vale, ahora sí. Vale, mi pregunta, porque como has comentado que muchas veces no hay denuncia, no denunciamos, pero yo quiero ir en un caso concreto, el tema de la vivienda. Por ejemplo, todas las personas que trabajamos en protección internacional, creo que sabemos todos, tenemos este problema. Sobre todo en las páginas como Idealista, por ejemplo, ves una vivienda, entras o una habitación para llamar. Nada más la voz, ya saben que eres de fuera, o sea, eres negro o eres moro, y ya desde ahí ya te van descartando. Lo primero que te pregunta, ¿estás trabajando? Sí. ¿Tienes nómina? Sí, porque estoy diciendo que estoy trabajando. ¿Fianza tanto? Sí puedo. De repente, para descartarte, ¿qué te dicen? Es que si es para compartir piso, te dicen, es que es un piso solo para chicas. ¿Ya? Eso es realmente discriminación, es racismo. Y los pisos mismos igual. Entonces, en ese caso, ¿cómo podemos denunciar? Pues denunciar, eso es un delito, ¿eh? Eso es un delito, la gente no lo sabe, pero negar a alguien una prestación a la que tiene derecho, tanto en la empresa privada como en la pública, es un delito que está contemplado en el artículo 512, si alguien tiene curiosidad. Y para que te hagas una idea de un ejemplo que se ve muy claro, que esto es real, había un fotógrafo que se anunciaba como fotógrafo de bodas. Y bueno, pues un chico le llamó para contactar, quedaron, y cuando apareció con su novio, eran una pareja gay, el fotógrafo le dijo muy amablemente, lo siento mucho, pero yo parejas gays no fotografío. El muchacho se fue y lo denunció, y este fotógrafo está condenado. Y claro, y decía, pero él no tiene derecho a fotografiar. Sí, él tiene derecho a elegir si tiene 14 clientes, pero no a discriminar. Y en la vivienda pasa lo mismo, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Entonces, bueno, ya entraríamos en un problema de prueba, pero si dice que solo van chicas y luego ves que ha alquilado un chico blanco, pues ya está claro que no solo van chicas. Yo me acuerdo un tema de una discoteca que no dejaron entrar a un chico, que era un chico negro, y le dijeron, era un chico de 20 años, y dijeron, no, es que la fiesta es para mayores de 21. Pero vino una chica a declarar y dijo, es que yo tengo 19 y no me pidieron el carné. Entonces, una cosa, el hecho es delito, y luego nosotros tenemos que intentar buscar alguna prueba de que la motivación fuera esa. Pero eso, quiero decir, a uno no le pueden decir, o aunque no se lo digan, no le pueden discriminar y dejarle de alquilar una habitación o de venderle un grifo, me da igual, porque sea negro, porque sea chino, porque sea gay, porque sea musulmán, ni por ninguna razón de este tipo. Sí, pero es muy difícil de... Claro. Pero bueno, pero a ti te pasa, ven a Fiscalía y denuncia, y si no podemos probarlo ya veremos. Y a lo mejor se archiva, pero por lo menos intentarlo. Quiero decir, hay que tener claro que eso es lo que decía. No podemos asumir que hay determinadas cosas que tenemos que tragar. Bé, jo de vegades, no sé si... de vegades ho penso diferent. Jo crec que el tema judicial i fiscal ha de ser última instància. Clar. No pot ser la primera, per una raó molt senzilla. Llavors, perquè la llei és garantia, però no és la solució. I, perdona, amb tota desconfiança, dic d'aquesta manera, perquè a l'últim... No, sí, jo he dit que jo gestiono el fracàs. D'acord, molt bé. Llavors aquí estem parlant d'una fòbia, parlem de sentiments, parlem d'ètica, i parlem fins i tot de conducta, pot ser moral o pot ser conducta cívica en aquest cas. Però el tema és transversal. El tema de lo que estem parlant aquí és transversal. Passa des de l'educació del quart món, que fins a tot, és a dir, entre mateix cada país el més desenvolupat, sempre queda el 4% que són persones mantingudes. I aquestes persones mantingudes, qui en veuen, aquest és el que amenaça la seva pròpia existència.
és l'immigrant. I quan aquest immigrant té una diferència de color, d'accent o fins a tot d'olor, crea fòbia. I aquesta fòbia ha d'estar gestionada des de, diguem-ne, la cultura, els mitjans de comunicació i fins a tot del civisme. Tot el que estem aquí són actors per treballar aquests temes. Però última instància sempre queda aquest violent, aquest que, bueno, de vegades sempre hi ha gent malalta o psicològica o el que sigui, llavors aquests sí haurien de corrir a la llei. Però llavors jo crec que el tema és tan necessari crear aquest factor holístic, que hi hagi una convivència i una mena de normalització de la situació. En definitiva, per exemple, ara el cas de Catalunya, perquè serem i som ciutadans sí o sí, per una raó. Hi ha 723.000 que voten. I ara estic parlant en clau política, aquesta gent decidiran en el futur del país. I a Espanya hi ha 5 milions de persones, el qual la meitat voten. I com la meitat voten, arribarà un moment que s'ha de regularitzar. Però s'ha de regularitzar sense hi hagi enfrontament. I això és una causa lenta. Pot ser que trigui 30-40 anys, però l'hem de treballar-ho. Per torno a dir, això ha de ser des del sentiment, treballar-lo, i a nivell de que sigui disminuir la fòbia, evidentment aquest 4%, o en el cas d'Espanya pot ser que són el 9%, mantingut. És a dir, això és, cada estat té la seva pròpia situació. Perdona, acabo així. No, jo estic d'acord, no? El dret i sobretot el dret penal ha de ser l'última cosa, però ha d'estar ahí per a que qui traspasse tots els límits. Lo ideal seria que l'educació, que la formació fora i que la societat fora lo suficientment tolerant per a que no arribar al dret penal, però malauradament ahí estem i ahí estem treballant. Sí. Gracias, Susana, por el trabajo que estás haciendo desde la Fiscalía de Delitos de Odio. No sé si se oye. Ahora sí, vale. Gracias, Susana, por el trabajo que estás haciendo desde la oficina o la Fiscalía de Delitos de Odio. Solo quería hacer una pregunta, un comentario, una reflexión sobre estos delitos de odio que todos sabemos que han incrementado con el discurso de odio de la extrema derecha. Entonces, si no sancionamos a esta extrema derecha con la ilegalización de estas formaciones políticas que están sembrando odio en la sociedad, no podemos acabar con estos delitos de odio. Por eso pregunto, ¿cómo podemos denunciar a estas formaciones que últimamente se han atrevido a amenazar a entidades sociales por las redes sociales que apoyan a jóvenes extutelados o a la comunidad musulmana? ¿Cómo podemos denunciar a estos partidos o a esta formación política que se atreve a amenazar a entidades sociales y siguen con su discurso de odio sin ninguna sanción? Pues mira, es lo que decía, ¿no? Que en Fiscalía estamos especializados, pero los jueces lamentablemente no están todos y no tienen todos la sensibilidad que a lo mejor habría que tener. Yo he tenido, que yo recuerde, un asunto por un tuit de Vox, que era un tema de fake news, que le imputaba a menores magrebíes la violación de una chica en Cullera que habían cometido unos muchachos del pueblo de al lado, de Riola. Me lo archivaron, yo insistí, pero luego sí que es verdad que aquí no pasó, pero otro compañero que hizo una cosa parecida en Barcelona al final sí se lo sacó adelante. Yo siempre digo que esta es la fiscalía de pegarme contra un muro, pero poco a poco, bueno, pues vamos sacando cosas. También tuve el de España 2000, no sé si recordáis, una performance que montaron donde decía, bueno, era contra la población musulmana, especialmente contra las mujeres, y decía que, bueno, era una especie de performance que jugaban a la cuerda y decían que si seguían así acabaríamos volviéndonos todos moros, textual, esto no es una palabra.
y también, bueno, pues archivaron, recurrí, me dieron la razón, luego me la quitaron y ahí estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez hay más sensibilidad y a lo mejor si antes no me estimaban ningún recurso cuando archivaban, pues ahora a lo mejor de cada 10 me estiman 5 y espero que a la larga, pero cuando tenemos una conducta de este tipo hay que denunciarla. En otros a lo mejor simplemente con actuar por lo menos dejan de hacerlo, ¿no? Que eso también me ha pasado, ¿no? Me acuerdo un tuit de una sección territorial de un pueblo de Vox que lo que hicieron fue borrarlo. Bueno, pues no pudimos ir contra ellos, pero por lo menos desapareció, porque también, bueno, que... Este fue contra Casa Marruecos, que soy también de la... Ajá. Que pues nos han amenazado con pero eso hay que denunciarlo, ¿sabes? Sí, que, sí, bueno, no, hemos presentado una denuncia, pero digo, como Fiscalía, ¿qué protocolo tenéis? Y ya digo, si denunciáis, en Fiscalía se puede denunciar directamente. Entonces, bueno, me es más fácil hacer el seguimiento si lo tengo desde Fiscalía, aunque luego vaya al juzgado, que al revés. Yo creo que ahora mismo has hecho una puntualización, has hablado de los jueces y eso me ayuda un poco a introducir lo que quería comentar. Creo que lo que hace falta es más coherencia entre las diversas instituciones, organismos que están implicados, que tengamos claros qué es respeto, qué es una falta de respeto y que todo el mundo lo tengamos claro. Porque como comentaba el compañero, si te vas al padrón, te hacen un comentario, bueno, va, no pasa nada, quiero tener empadronamiento, me da igual. Te vas a sanidad y también te hacen un comentario que está fuera de lugar y tú, bueno, va, como quiero tarjeta sanitaria, da igual. Claro, si llegas hasta el punto de que un juez no sabe discriminar si ha sido un acto o no inadecuado... No, pues ¿sabes lo que pasa? Que un juez sí que a lo mejor discrimina si es inadecuado o no, pero lo que no sabe distinguir es si es delito de odio. Claro, por eso que... Ahora, el delito de odio se comete por la motivación. Entonces el juez te dice, eso está mal, pero no es delito. Ahora, por suerte, desde la Ley de Igualdad de Trato, antes teníamos también la autonómica, hay unas conductas intermedias que dices, bueno, pues vale, no será delito, pero es infracción administrativa, por lo menos que le sancionen. Pero antes teníamos ahí un precipicio donde te decían o es delito o es nada, y te quedabas ahí con todas esas conductas en la nada, ¿no? Por eso comento que creo que hace falta un poco más de coherencia y de sentido común entre todas las organizaciones que están implicadas. También es la manera en que está regulado el delito de odio. No hay muchas cosas que ontológicamente las ves y dices, o sea, está claro que es, pero no es fácil porque te exige que sea la motivación. Cuando es un discurso te dice que incite al odio, ostras, claro, es que nadie dice hay que matar a todos los tal, dice pues cosas más sutiles, ¿no? Y ahí es donde tenemos muchas veces el problema, ¿no? Cómo metemos las cosas en ese corsé cerrado que es el Código Penal y qué otras vías tenemos. Con la Ley de Igualdad de Trato pues nos han creado ahí otras vías que por lo menos en la sanción administrativa esas conductas caben, ¿no? Luego es ser lo suficientemente coherente, como tú dices, para ver que la motivación es esa, que no te han llamado esto o lo otro simplemente porque estéis discutiendo y te diga eso, es que te he dicho eso y no otra cosa. Gracias. Bueno, es que ha sido todo lo que se va comentando, creo que es muy interesante y se me ocurren cosas, pero voy a intentar ser muy breve. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a todas y todos los que estamos aquí es que conforme afloran cosas es como inabarcable, ¿no? Vemos que hay 1000 aristas, 1000 focos y está claro que es muy difícil, pero un poco por ir hacia la esperanza o hacia una visión de conjunto que abarque todas las cosas, yo coincido mucho con lo que ha explicado el compañero de Horizons for Syrians, ¿no? Un poco como que hay distintas instancias donde las fórmulas para responder son diferentes y en eso yo creo que el enfoque de derechos que siempre insistimos es muy útil porque al final, si estamos hablando de derechos de infancia migrante en este caso, infancia y adolescencia, lo que eso supone de obligaciones, por ejemplo, para los medios de comunicación es muy distinto de lo que supone para una funcionaria del padrón, ¿no? Pero hay que repartir deberes para todos. Entonces yo creo que uno de los marcos que nos ayuda a ver esto, y además hay que agarrarse a esas cosas porque es lo que al final obliga, o sea, está claro que las personas convencidas ya están convencidas, el problema es cómo llevar al lugar a quien está despistado y no lo sabe, que ese es el que es más fácil, y luego llegar al resistente y al que está en contra. Entonces, yo creo que primero el situarnos y analizar ese contexto con esa visión de vulneraciones de derechos o respeto a los derechos es lo que nos ayuda a tener la hoja de ruta. Y luego, por ejemplo, decía Ángela, ¿no? Es como
¿contra qué nos enfrentamos? Como que si hacemos y hacemos, pero entonces yo creo que lo que hay que aflorar y ponerle también un poco la sábana al fantasma del discurso del otro lado. O sea, al final, el fomento de la deshumanización, la visión de que el otro es ajeno, el individualismo, todas esas cosas no ocurren de manera natural, ¿no? Hay una serie de ideas, de poderes, de medios que están fomentando ese discurso y eso tiene que ayudar a ver cómo podemos las entidades, la administración y sobre todo los medios de comunicación, las redes y tal, los que tienen un mandato de sensibilización, que no todos los que estamos aquí tenemos ese mandato, porque cada uno tiene un lugar en el puzzle. Esas instituciones, entidades, tienen que contrarrestar esas narrativas con narrativas poderosas. No se puede jugar en la misma liga si no podemos ejemplificar y lanzar constantemente mensajes de lo contrario, de la integración y de los valores que defendemos, porque al final no estamos solos en un espacio, aquí hay una lucha, ¿no? Entonces yo creo que por un lado hay obligaciones en ese ámbito, creo que hay muchísimo trabajo que hacer, Lola está aquí, lo sabe mejor que nadie, un trabajo ingente con los medios de comunicación, con el rol que tienen, que se ha convertido en un rol cada vez más mercantilista quizás o más superficial, cuando hay un poder enorme ahí de cambio de la mentalidad social y tiene que ser una gota constante, porque si no al final los discursos se caen. Y luego hay otras obligaciones en este paradigma que os comento para quien ya tiene responsabilidades muy concretas y ya entra en el ámbito profesional, ¿no? O de administración. Lo ha comentado Visi hace un momento. Está el ámbito educativo, está el ámbito de la administración municipal, está el ámbito obviamente de fiscalía, donde está la sensibilidad, pero bueno, el ámbito judicial es muy amplio y no todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Está sanidad. Entonces, aquí un marco que desde UNICEF defendemos que sirve mucho para esto es la aprobación de la LOPIBI, que conocéis, que es la Ley Orgánica de Protección de la Infancia contra la Violencia, que abarca estos casos también. Entonces, ahí lo que tenemos todos y todas que conocer es que esta ley se tiene que cumplir, que implica obligaciones para todos estos estamentos, porque se trata de generar espacios cada vez más seguros, entornos seguros para la infancia, en la continuidad de espacios que habitan, que pueden ser la escuela, la vivienda, que debe ser adecuada, el ocio educativo, la calle, la comunidad. Todos esos espacios obligan a que todos esos funcionarios y profesionales tengan que formarse para que esa perspectiva especializada de infancia y también migración en este caso se dé. Porque es una obligación de la funcionaria del padrón, no es porque nos haga un favor, no, perdona, es que esa visión de infancia se tiene que tener para que haya esa continuidad y no tengamos que estar convenciendo desde los convencidos a que eso se cumpla porque es una cuestión de derechos. Que ya sé que no se va a producir del día a la mañana, pero es necesario que sepamos que ese instrumento está y se defienda y se pelee y que hay consellerías que están impulsando ese tipo de formación, pues eso hay que demandarlo también como ciudadanía y como pues eso, como comunidad, ¿no? Y luego, por último, simplemente quería hacer una mención a lo que ha comentado también Ricardo, ¿no? De esa proactividad de las instituciones. No basta estar sentado ahí en la ventanilla esperando a que venga la población más vulnerable. O sea, si tu cometido es atender a determinada población vulnerable, en este caso niños y niñas migrantes, tú tienes que salir a buscar a dónde está esa población vulnerable, que obviamente es refractaria a las instituciones porque su experiencia en las instituciones es nefasta. Entonces, ¿qué institución me podéis decir que tenga asumida esa obligación de tengo que salir de mi zona de confort y acercarme a la población a la que me debo? Pues ahí hay deberes para todos. Y ya la última cosa que tiene que ver con, habéis hablado mucho de discriminación por el estatuto migratorio. Si sumamos a esa discriminación una que es muy importante en una jornada como hoy de infancia y juventud, que es la etaria. O sea, incluso los niños y niñas sin otra condición de vulnerabilidad asociada son discriminados constantemente por el hecho de ser menores de edad. Y el desprecio que sufren en función de esa única cualidad de la edad la hemos normalizado tanto socialmente, está tan aceptada socialmente que no la vemos. Entonces, si lo sumamos a estos factores de vulnerabilidad que estamos comentando hoy, si con una persona adulta migrante ya es complicado poder escuchar con la suficiente sensibilidad cultural y comprender el proyecto migratorio de esa persona y acompañarlo, si tenemos que identificarlo en una persona menor de edad, que es determinar el interés superior de ese niño o niña, que es un concepto jurídico claramente, hace falta un esfuerzo mucho más grande por parte de todos los profesionales para no acabar discriminando también por edad. Y yo creo que en una jornada como hoy, visibilizar esa discriminación etaria es importante. La discriminación por edad es tan importante y entró en 2021 en el Código Penal, hasta entonces no estaba. Y además incluso la mayoría de gente pensó en la gerontofobia, no pensó en la discriminación por edad por el otro lado, y sin embargo por edad. Enrique.
Sí, a ver, después de lo que ha dicho la compañera, toca un poco difícil poder, porque creo que ha abarcado bastante un poco el sentimiento que casi todos los que estamos acá podemos tener. Solamente voy a ratificar en lo que estaba planteando ella, que es súper importante, de a veces existe una discriminación, o digamos, un racismo, o xenofobia, o cualquier cuestión de esta, digamos que a lo mejor es por desconocimiento a veces del funcionario, y está institucionalizada. ¿Vale? Porque cuando llegas allí y hay un desconocimiento de, sobre todo, voy para los elementos más sencillos que casi todo el mundo de los que estamos acá podamos haber chocado en algún momento, el desconocimiento de la documentación. Es decir, ninguno de nosotros cuando vamos al padrón nos inventamos el documento y nos chocamos con que la funcionaria que está ahí, que debería de tener un conocimiento general de la documentación, desconoce identificar entre un asentado, reasentado, bueno, las clasificaciones. Siempre digo, y en esta escuela aprendí, que los inmigrantes estamos clasificados. Entonces hay una inmigración clasificada, y a la vez que esos niños y jóvenes están clasificados y sus padres están clasificados, el funcionario, por supuesto, a lo mejor no puede conocer, pero su trabajo y su labor, y la labor también, y si no hay un recurso, digamos, económico para poderlos capacitar a todos a la vez, una vez que salen determinadas leyes, que salen determinados reglamentos, es obligación de la institución hacer saber a estos funcionarios que van a trabajar con el sector público la diversidad de lo que tienen, ¿no? Entonces, por un desconocimiento de un documento, a veces sientes que hay en el fondo el poder de ese funcionario con la suma de su xenofobia o de su racismo además, porque pone su parte. Entonces un poco eso es una de las cuestiones que creo que guías como estas y demás. Ahorita preguntaba a ti, bueno, me iba a acercar a Lola pero estaba ocupada. Nos gustaría a lo mejor los que estamos acá, que no pudimos trabajar en la primera guía o conocer y estamos ahora en este evento, ¿qué resultado ha tenido la primera guía? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde ha alcanzado? ¿Realmente se puede decir que el trabajo que estamos haciendo de alguna manera apoya? Porque bueno, en los años que llevamos casi todos hacemos guías y luego se quedan guardadas en el papel, en localizaciones. Entonces esto es importante para que le llegue lo que trasladamos a quienes tienen que llegar, que son a esos funcionarios de cada día. Respecto a eso también me gustaría decir otra respecto a la formación, tanto de funcionarios, de jueces, de fiscales, del que te atiende la ventanilla de donde sea. Yo siempre propondría que fuera obligatoria. ¿Por qué? Porque yo tengo la experiencia en nuestro campo de violencia de género, que hay formación pero es voluntaria, entonces al final vamos los mismos. Y el que no le interesa el tema no va. Y hasta que no han dicho el que no tenga el curso de formación en perspectiva de género no podrá concursar a determinadas plazas, la gente se ha puesto las pilas. Y a lo mejor no le ha servido de nada, pero por lo menos lo ha dicho, ¿no? Y yo creo que en estas materias, me da igual violencia de perspectiva de género, perspectiva de infancia, que ha dicho ella, creo que la formación no tiene que ser, o sea, tiene que darle la oportunidad a todo el mundo que quiera que la haga, y a quien no voluntariamente no la quiera hacer para determinados puestos, que sea obligatoria, claro. No puedes estar en una ventanilla de un padrón sin saber cómo hay que tratar a la persona que se quiere empadronar. Eso es una opinión. Te quiero contestar, Enrique, con tu permiso. Contestabas que cuál es la evaluación de la primera guía. Bueno, pues te decir que, en primer lugar, cuando trabajas todas las cuestiones sociales, la evaluación, si se hace desde el punto de vista científico, carecemos primero de recursos económicos para hacer una investigación de en qué ha quedado esa guía. Pero sí tenemos indicios del impacto que ha tenido la guía. En primer lugar, desde el punto de vista periodístico, sabes que yo soy periodista, la guía ha sido una forma de visibilizar a las personas expertas y a las personas que participaron, porque la primera guía, no sé si la habéis visto, está descargable en la página de la Fundación. Hay un emparejamiento de personas refugiadas y expertos, y eso ha creado una sinergia también muy importante para los periodistas, porque al igual que pasan los temas de género, el problema es que no están en la agenda. No, o sea, el migrante únicamente está, o el refugiado o la refugiada, cuando hay un tema específico de
de migración o refugio. Entonces, desde ese punto de vista, cuantitativamente no podemos hablarlo, pero sí que hemos notado que se ha creado una red, se ha creado una sensibilidad, y te voy a poner un ejemplo, sin que ello obviamente haya significado desafortunadamente la solución de los problemas, pero sí aportes que yo creo interesantes. Por ejemplo, yo que estoy a punto de entrar en el Consejo de la Televisión Autonómica de aquí, he de decirte que los libros de estilo de las televisiones públicas españolas ha sido una de las publicaciones que se ha manejado. ¿Cuál es el problema que tenemos en los medios de comunicación? Que los códigos deontológicos, en los cuales la guía, por ejemplo, ha sido una de las publicaciones y ha influido, porque así como el género sí que empieza a contemplarse, se empieza a contemplar en todos los sitios, el tema de cómo tratar al extranjero o a la extranjera es algo que se deja absolutamente a la inspiración, a la voluntad, y evidentemente en un momento como este no lo podemos dejar. Entonces, muchos códigos deontológicos y sobre todo guías de estilo de medios públicos, porque los medios privados sigue siendo otro problema mucho más amplio. Este país tiene un déficit con respecto a la Unión Europea. Es el único país europeo de la Unión Europea que no tiene un Consejo Nacional de Radiodifusión. Y sería importante porque eso obligaría no únicamente a los medios públicos, sino también a los privados, que es donde realmente yo ahora estoy haciendo un estudio de los menores extranjeros, cómo se representan en televisión. Incluso la televisión mucho mejor los trata que la prensa, pero la televisión privada es un auténtico desastre. ¿Y cuál es la cuestión? No hay punición, no hay castigo, no hay, y si hay, pues es realmente cuando tú violas la intimidad de un menor, es que no pagas una multa pequeña, es barato. Entonces, ¿qué pasa? Pues las televisiones privadas hacen lo que quieren, porque luego pagan una pequeña multa y ya está. Pero yo creo que las guías lo que tienen es, primero, orientación para los profesionales del periodismo, que es el territorio que yo utilizo, pero también el sistema educativo, o sea, los profesores de secundaria, yo te diría también profesores de universidad, yo también soy profesora universitaria, necesitamos publicaciones, necesitamos conocer. Os sorprenderíais, claro, aquí estamos gente de la misma familia, que digo yo, pero os sorprenderíais ver en el mundo universitario, en el mundo de la secundaria, en el mundo del periodismo. O sea, la gente llamaba a la fundación y decía, oye, ¿qué organización hay que toque el tema de género dentro del refugio? ¿A quién podemos llamar de los centros de refugiados? Hay una falta de red en este país total. Y ese es el objetivo de la guía. Y sobre todo poner por escrito lo que las personas que tienen el primer tacto con los migrantes y los refugiados, porque hay cosas que están fuera de la ley, pero que son muy importantes, que es la recepción, el cariño, qué es lo que quiere una persona cuando llega. Entonces, la guía de alguna manera es la continuidad y, bueno, como decimos en el mundo universitario, abrir líneas de investigación, porque yo creo que eso es fundamental, que trabajemos por ahí. Entonces, Enrique, no hay una cuantificación desafortunadamente de decir, bueno, pues está solucionado el tema de la migración, porque es mucho más amplio y además estamos en un mal momento. Yo creo que hemos de ser realistas, no estamos en un momento en que estas iniciativas vayan a traducirse. Estamos en un momento primero de contención del desastre, porque con la entrada de las formaciones de extrema derecha en los parlamentos, los medios están obligados a sacar a estas formaciones porque tienen representación parlamentaria. Entonces tenemos que tejer una red de conciencia y de alerta, primero para saber el territorio que estamos tocando. Estamos en territorio totalmente hostil ahora todos y debemos pues organizarnos para saber cómo podemos atajar. Después, claro, el tema llega a la judicatura y es otra historia porque ahí, como dice ella, es el último eslabón. Pero hay que evitar, como siempre se dice, un buen juicio es aquel que no llega a celebrarse. Porque cuando sometes a una persona vulnerable a un proceso judicial es ya francamente que eso muchas veces yo por ejemplo estoy ahora tratando de hacer cosas que desde Fiscalía se pueden hacer. Imaginemos que unas pintadas que las hemos visto todos con la esvástica o no sé qué en el edificio, no vamos a pillar el autor, no va a venir nadie vulnerable, pero si viene el del edificio de CEAR donde le han puesto las pintadas, yo voy a abrir unas diligencias por delito de odio. Y voy a publicitar, le voy a contar a la prensa que he abierto unas diligencias por delito de odio, porque es tan importante hacerlo como publicitarlo, que en mi estamento hay mucho miedo a la prensa, yo no lo tengo, a mí me encanta, y no porque tenga afán de protagonismo, que me dicen algunas veces,
pero creo que es muy importante que eso se haga para que la gente, el próximo que vaya a hacer una esvástica en la puerta de una ONG, la haga o no lo haga, pero sepa que eso es delito, aunque al anterior no le hayan pillado. Y tampoco es que como no hay autor, como no tal, pues no lo denuncian, no vale la pena. No, podemos tolerarlo, es lo que decía, y no hay tolerancia. Entonces, por lo menos eso. Y creo que eso, transmitir ese mensaje sin necesidad de someter a nadie, quiero decir que no siempre vamos a estar haciendo un juicio, a lo mejor no llegamos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me estoy acordando de una cosa que yo creo que fue puede parecer una tontería, pero tuvo mucho impacto. No sé si os acordáis, bueno, para presentarse a la Corte de la Fallera Mayor de Valencia, no esta vez, sino creo que la anterior, pues bueno, luego hay una primera selección y las no sé cuántas que salen, una por falla y luego una selección. Había una chica que cuando ya quedaron, pues no sé, 30 o así, que era claramente de ascendencia, yo creo que era ecuatoriana, pero vamos, no recuerdo bien, pero sus rasgos eran. Y entonces, bueno, recibió una lluvia de críticas en redes sociales, que no te representas a la mujer valenciana, que no sé cuántos, que no sé menos. Pues rápidamente yo cogí y de lo que vi en redes sociales abrí por delito de odio. Nunca pillamos el autor. Pero sí que es verdad que los comentarios pararon absolutamente, porque no solo quien lo pusiera, sino quien todos los que estaban, eso dijeron, ojo. Bueno, pues mira, objetivo conseguido. A mí no me interesaba tanto meter en la cárcel a 1 o a 2 personas por decir eso, sino que eso no se dijera. Y que todo el mundo supiera que eso no se puede decir. Y ya está. Pues escuchando a unos y a otros y sí, siguiendo en esta línea, ¿no?, de cómo se trata, ¿no?, al extranjero. Aunque, bueno, que yo soy tan universal que para mí nadie es extranjero, ¿no? Porque podemos ser de donde, o sea, somos de donde queremos ser, ¿no? Realmente, ¿no? Y de los 35 años que llevo en España, que no son pocos, en la vida me he sentido encasillada ni clasificada. O sea, de hecho, nunca me había planteado si pertenezco a un colectivo o a otro. Pues soy una ciudadana y punto. Hasta hace poco yo creo que es una experiencia que me gustaría compartir porque me resultó súper atractiva, súper interesante y muy peculiar sobre todo, ¿no? Porque la verdad que nunca me lo había planteado antes, ¿no? Y que hizo que por primera vez me sintiera clasificada y señalada con el dedo. Que me llamaron, o sea, me llegó una carta certificada del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que me tocó la lotería, porque parece ser que es mucho más fácil que me toque para que me hagan la estadística que me toque la lotería. Y que la encuesta es impresionante, que me eligieron para contestar a una encuesta en concreto, y consiste en a qué se dedican las mujeres musulmanas en España. Y eso que tengo DNI. Y yo digo, primero, tengo la obligación de contestar a la encuesta, que no lo sabía, que es una obligación. La mujer que me atendió me dijo que era obligatorio, ya que había recibido la carta certificada. ¿Vale? Y bueno, el caso es que, bueno, de todas formas, llegados a este punto, digo, mira, la voy a contestar. Bueno, además se hace en 3 fases, por lo menos para que lo sepáis, ¿no? Eso digo yo, espérate. Y entonces digo, ¿cómo se ha hecho la selección? O sea, ¿cómo se ha seleccionado? ¿Cómo me han seleccionado? ¿Y por qué piensan? ¿Y cómo han llegado a esa conclusión? ¿En base a qué llegan a esa conclusión de que soy musulmana? Bueno, evidentemente me lo dijo, dice por los nombres y los apellidos. Digo, podría ser árabe, pero no musulmana, porque hay muchos árabes que no son musulmanes. Y aunque lo fuera... Y aunque lo fuera, porque el caso es que, claro, seguramente lo habrán visto y saben que en Argelia somos musulmanes constitucionalmente, ¿no? Vale, y aunque lo fuera, ¿cómo puede saber que soy musulmana? O sea, creyente y practicante, ¿cómo puede saberlo? Y luego, pues, ¿para qué sirve? Y esto a mí me ha llevado a plantearme, o sea, a una reflexión mucho más profunda que va más allá de lo que estoy compartiendo ahora en este espacio, a que realmente esto se debe de parar, porque quiero decir, ¿qué necesidad hay de señalar a la gente con la religión? Es que la religión, que sepamos los que estamos aquí, no es ninguna identidad. O sea, que no nos pueden identificar por ser musulmanes o por ser cristianos o por ser lo que fuera.
O sea, quiero decir, ¿cómo puede ser que en el siglo en el que estamos, en el 2023, un país democrático, avanzado, que pertenece al primer mundo, se le pueda ocurrir crear una encuesta y encuestar a personas basándose en que esa persona es musulmana? O sea, la verdad, estoy sigo alucinada. Eso me pasó hace 3 semanas. Seguro que se le ocurrió a alguien pensando que además estaba haciendo un ejercicio de inclusión estupendo y maravilloso. Eso es, lo que quiero decir que eso es, yo creo que esto tiene que ser, se tiene que tomar muy en serio, porque eso es educacional. Lo digo porque aprendo muchísimo con mis alumnos de origen magrebí, y tienen unas luchas que yo no he tenido, o sea, que luchan por derechos que yo pensaba que ya tenía, cuando podría ser la madre de cualquiera de mis alumnos, ¿no? Entonces, cuando descubro las luchas que tienen esos chavales que han nacido aquí o se han criado aquí, me doy cuenta de que realmente yo vivía pues en un pozo muy profundo y pensaba, bueno, eso, vivía muy bien, o sea, súper feliz. Y ahora es cuando me estoy planteando de que realmente la educación es un pilar muy importante y tiene que ser, o sea, todos los esfuerzos y todos los recursos tienen que ir a la educación. No, simplemente estábamos esta mañana en el tren y hablábamos que en nuestra época, bueno, y hemos hablado de edades, y yo digo, jolín, normalmente, ¿no?, tienes que evolucionar hacia mejor y hacia más libertad y claro, a ver, yo tengo 46 años y en la época de Naima que estamos hablando no se precisaba de un visado para venir aquí, ¿no? Y podíamos viajar tranquilamente a Argelia, es decir, Argelia, Marruecos, Túnez, por lo menos el Magreb, venir a España o a Alicante o la zona mediterránea era algo pues como ir no sé, al pueblo de enfrente, ¿no? Y ahora hay una complicación enorme, ¿no? Entonces, para mí esa es la lectura de entrada, ¿no? El exigirte cierta documentación, el que hemos retrocedido, es decir, tú lo ves con perspectiva, y en la época de mis padres y mis abuelos éramos vecinos de verdad, y compartiendo hemos hablado de las hogueras o de las fallas, y en Orán teníamos una hoguera, yo que soy me gusta la fiesta y me gusta la cultura, y plantábamos en Orán, en Alicante, es decir, había una fiesta común en Alicante y íbamos ahora tan tranquilamente y compartíamos cultura y ahora esto parece un imposible. Es decir, entonces, bueno, es un poco compartir esta reflexión. Yo quiero añadir... Ay, perdón. Sí, pues, a ver, ¿a quién le toca? Tenemos que ir terminando ya esto. Vale, sí, quería aprovechar para dar la bienvenida a Rodrigo Hernández de Save the Children, que no se ha podido incorporar antes. Hola, Rodrigo. Hola. De hecho, me disculpo por... Si se me veía, sí. Bueno, yo me disculpo porque he llegado tarde. De hecho, estaba en la comisión mixta de vicepresidencia de refugio, y esto me sirve para enlazar con lo que quiero decir, y es el relato. O sea, en esta propia comisión se estaba hablando de que no ha habido ningún tipo de problema con los miles de familias, niños que han venido de la guerra de Ucrania. Porque el relato que acompaña esta llegada por parte de los medios, por parte de la propia población, es un relato favorable. Entonces, muchas veces nos planteamos si es un relato contra la migración o estamos hablando básicamente de pobreza o estamos hablando de diferencia. Y esto me lleva al segundo planteamiento. De acuerdo con lo que ha dicho Marlene de UNICEF, evidentemente hay que formar a los funcionarios, pero mientras que no consigamos que la población entienda el relato correcto, no vamos a conseguir mucho. Y esto pasa también por entender cuál es el relato contrario. Yo os pongo un ejemplo, espero que no se entienda como una provocación. No sé si os acordáis, hace casi un año, cuando hubieron en el metro de Madrid, o casi 2, unos anuncios de Vox que decían que un niño menor extranjero no acompañado costaba 2.500 euros. Entonces, en una de las reuniones que estuvimos para analizar cuál debería ser la respuesta, una de las personas, y aquí viene la provocación entre comillas, dice, pero es que es verdad, es que con 2.500 euros estamos consiguiendo muy poquito. Entonces yo me siento desagusto defendiendo un modelo que tampoco es efectivo. Y eso me hace reflexionar, es decir, tenemos que entender cuál es el relato que se usa por la otra parte y tenemos que ver si lo que estamos haciendo nosotros para combatirlo realmente es eficiente o nos estamos situando en dos posturas opuestas
que hace que sea imposible la comunicación, no ya de los convencidos, como decía Marlene, sino de los que están ahí. Entonces, con políticas que siguen diferenciando a un niño si escapa de una guerra o si escapa de la pobreza extrema, y si es una cosa es un refugiado y si no es un menor extranjero no acompañado, con esos itinerarios diferenciados y esa clasificación como si estuviéramos en una oficina de correos, de ponemos las cartas de las personas, estamos contribuyendo a esos relatos. Y eso es lo que tenemos que cambiar de base, porque si no conseguiremos muy poquito. O sea, nadie es racista con un jeque que se gasta 1 millón de euros en Marbella. Nadie es, pero sí con políticas con concentración de menores extranjeros acompañados que pueden ser, por ejemplo, en este caso son adolescentes y pueden ser muy disruptivos. Si se concentras a 200 menores extranjeros acompañados en un mismo lugar, pueden efectivamente haber problemas. Pero es que es normal, como si cuentas a 200 adolescentes de Beniparrey, porque es así. Entonces, si no realmente atendemos cuál es el miedo que alimenta el relato de los que están delante y entendemos cuál es de dónde vienen esos miedos y actuamos también para mitigar esos miedos de la población en general, conseguiremos sí tener unas posiciones totalmente enfrentadas, pero no avanzaremos mucho como sociedad. Porque yo creo que intrínsecamente cuando las personas, la sociedad, entienden las causas, ahí se desmontan muchos de los relatos. Pero el problema es que la gente no las conoce, o sea, no sabe por qué un menor extranjero no acompañado viene a España, o cuál ha sido el itinerario, o por qué tiene que estar en un centro, o por qué no hay menores extranjeros no acompañados en familias, en acogimiento familiar, porque no hay familias de acogida que puedan hacerlo. Es que son muchas las cosas que tenemos todavía que seguir haciendo para desmontar todos estos relatos. Simplemente lo quería traer a colación porque también tenemos que hacer un esfuerzo por parte de las personas que consideramos la igualdad de derechos para ver lo que tenemos que hacer para que realmente esto cale en la sociedad. Porque muchos de los discursos contrapuestos conducen al enfrentamiento, pero ahí nos quedamos parados todos en ese sentido. Y por supuesto los medios de comunicación tienen ahí un papel fundamental cuando se habla de una agresión sexual y se pone la coletilla menores extranjeros no acompañados, pues ya estás. Pues nadie dice, si son de Marruecos se pone, pero si son de Torrente no se pone, lo cual es bastante raro en ese sentido. Ya está, por eso, y disculparé por haber llegado tarde, sobre todo. Gracias. Quería introducir un par de cuestiones. Cuestiones desde el punto de vista de la investigación social, simplemente para acercarnos a entender la complejidad de los tiempos duros en los que estamos viviendo, que ya hemos ido señalando en distintos momentos, ¿no? Las dos cuestiones son un concepto relativamente antiguo, pero muy actualizado, del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, es el concepto de ceguera moral. La ceguera moral es un elemento que se produce en las sociedades occidentales mediante el cual se dan mecanismos de invisibilización e indiferenciación moral de determinadas circunstancias. Y de tal manera que se asume ese interés o ese beneficio individual que podemos tener como ciudadanos, ¿no? Frente a lo que sería el interés colectivo. Y esto ha ido intensificándose. Os voy a poner un caso muy cercano. Vamos a publicar un libro en los próximos meses en la Universidad de Valencia, donde hemos estudiado la segregación escolar en la ciudad de Valencia. La segregación escolar es un fenómeno complejo, tolerado, permitido, pero no solo por los colegios concertados o por aquellos que tienen intereses económicos e ideológicos, sino también por los sectores que en principio deberían estar a favor de la educación pública. Los actores políticos me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Pues porque se ha creado un proceso de segregación, de ceguera moral y de indiferencia moral. ¿Cómo voy a llevar yo a mi hijo a un colegio con gitanos, por favor? ¿No? Es un poco, nosotros en el equipo de investigación lo denominábamos
irónicamente, el síndrome Belén Esteban, ¿no? De yo por mi hija mato, ¿no? Yo por la educación de mis hijos hago trampas, empadrono donde no corresponde, busco... Y todo esto está tolerado. Todo esto está tolerado porque la administración no interviene. No están formados, como decías muy bien antes, pero al mismo tiempo no interviene porque puede tener un coste para ellos político que no quieren asumir. Fijaos esto si lo trasladamos a problemas de la magnitud que estamos poniendo aquí sobre la mesa. La otra cuestión tiene que ver con la agnotología, con la producción de la ignorancia colectiva. Mirad, yo lo he usado mucho en mis clases con mis estudiantes como ejemplo, cuando las primeras elecciones que ganó Aznar, ¿no? En el año 96, si no recuerdo mal, ¿no? El humorista, el Roto, ¿no? El humorista del País, sacó una viñeta en la que dos personajes decían, bueno, porque la izquierda no haya hecho políticas de izquierda, no vayamos a pensar que la derecha no va a hacer políticas de derecha, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y aquí estamos asistiendo, por ejemplo, a situaciones ahora, en 2023, donde en las Cortes Valencianas los diputados de Vox explican el cambio climático. Yo soy el director del área de sostenibilidad de la Universidad de Valencia y siempre es una experiencia apasionante que me expliquen el cambio, pero es lo que ha pasado. Se ha construido un proceso en el espacio de la comunicación, en el trabajo ha tenido unas características, en las discriminaciones de género ha tenido otras características, en el neomachismo ha tenido otras características, pero en el espacio de la sociedad de la información y de los medios de comunicación ha tenido otras características. Y eso significa, y tenemos que estar muy atentos a esta cuestión, a procesos de producción de ignorancia colectiva. Y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están atravesados por esos procesos de ignorancia colectiva, de producción de ignorancia colectiva y abiertos a todas las contaminaciones que pasan por las redes sociales y que tienen que ver sobre todo con la discriminación del otro, del diferente, del distinto, de la violencia machista, etcétera, etcétera. Simplemente poner estos dos elementos, os he puesto un par de ejemplos que creo que tenemos que prestar una atención enorme porque si no, no entenderemos muchas cosas. Esa ceguera moral que va creciendo y esa ignorancia colectiva que va creciendo. Vale. Bueno, muchas gracias a todos por este debate tan interesante. Gracias, Susana.